Saludos, señores, aquí en El Punto con don Marcos Santana. Don Marcos. Buenas Dígame. noches, don Marino. Usted está hoy un poco, parece que tuvo muchas actividades en su karaoke que usted acostumbra a ir. No, lo que pasa es que tengo un problema de salud de la garganta y ciertamente Excúseme, no puedo hablar bien. Son causas ya diferentes. Tengo problemas. Pero bueno, aquí vamos. Mire, don Marcos. Hay que hablar primero de lo que hizo la oposición. ¿Qué hizo la oposición? Bueno, decidieron ir solos en las presidenciales. Es decir, Leonel Fernández, Abel Martínez, Miguel Vargas Maldonado van de manera individual sin alianza. Sin embargo, en la parte congresual van aliados, van 12, 13, 1, 2. ¿Qué pasa? Parece ser que los orgullos o qué sé yo, las ambiciones no permitieron que se vayan unidos en una primera vuelta. Si usted calcula, la votación municipal del PRD es muy pobre. Ok, ahí yo no voy a decir mucho, pero si usted calcula la votación municipal de la Fuerza del Pueblo, es muy pobre porque es la Fuerza del Pueblo y tenían otras perspectivas y es el partido de Leonel Fernández. Si va al PLD, considero que es muy pobre porque el PLD duró 20 años en el gobierno y es un partido a nivel nacional, no igual que la Fuerza. El PLD tiene una mayor estructura. Entonces, si vemos esa votación que era directamente con la población y no lograron llegar a 1,5 millones de votos, si ahora vamos a las presidenciales, evidentemente hay gente que dice no, porque la gente vota por el presidente, sí, pero van individual. Eso significa que si no superan cada uno, o diría yo que la Fuerza del Pueblo debe superar mínimo, debe llegar al 1,000,000 de votos. El PLD llegó a 700,000, tienen que llegar a más de 1,000,000. Entonces, si no logran eso, no voy a mencionar al PRD, no va a ganar nadie en la primera vuelta, a menos que no sea, el candidato y el presidente Luis Abinader. ¿Por qué? El PRM sacó 1,700,000 votos y aliados. Bueno, y como dicen, si la gente entonces va a votar por el presidente, si la gente va a votar por una alianza de 22 partidos, si la gente va a votar por un PRM en el poder, evidentemente que Luis Abinader va a ganar en la primera vuelta. Esa es mi perspectiva. No tiene que ser así. Pero en el caso, que ahí es que quiero recalar, de la oposición, ha habido poca visión de triunfo en esta primera vuelta. Vamos a decir una primera vuelta, ¿verdad? Porque puede haber 2 vueltas. ¿Ellos jugarán a una segunda vuelta de manera individual? No creo. O sea, ha habido una falta de confianza, una falta de criterio de ceder, porque según me dicen, el PLD le habría ofrecido hace mucho a Omar Fernández la vicepresidencia para que Leonel Fernández apoye a Abel. Pero ¿qué pasa? Leonel quiere ser presidente de nuevo. Abel quiere ser presidente. Y a eso se suma Miguel Vargas, que tiene muy pocas posibilidades. Pero
es de la oposición y él quiere brillar. Yo le digo algo. Si pierde la oposición en la primera vuelta, que se despidan. De los tres partidos, el PLD es el que tiene una estructura mayor, porque estuvo en el poder muchos años. La fuerza podría quedar más disminuida y aunque tendría el liderazgo de Leonel Fernández, no sería lo mismo. Cuestión de tiempo, de edad, de credibilidad. Y eso evidentemente le resta a ese grupo, Rescate RD, posibilidad de ganar. En cuanto a las congresionales, pero señores, ningún gobierno, y en este caso el PRM, que está en el poder, no ha podido pasar algunas leyes porque no tiene mayoría, va a trabajar para ganar una presidencia sin un Congreso. El PRM le va a meter todo lo que pueda para ganarle a la oposición de manera dividida. De manera dividida, porque los del PRM son senadores, muchos manejan más recursos y van a luchar, como hicieron ahora en las municipales, para mantener entonces un Congreso mayoritario que le permita aprobar leyes con más facilidades que ahora. Indudablemente, Marino, que en el análisis que hace, pues deja una serie de interrogantes que son ya, algunas están definidas, otras faltan por comprobarlas. Indudable que la oposición, desde la toma de posición del presidente Luis Abinader, la oposición ha estado en un letargo, porque entre oposición y gobernantes, indudablemente la única diferencia que hay es cuando se manejan las decisiones de poderes, lo que es la atribución presidencial. Pero la oposición es un poder. Ser un partido de oposición en cualquier parte del mundo representa un poder importante, y sobre todo donde se preconiza la democracia, donde se entiende que se debaten los temas, etc. Pero por alguna razón, la oposición dominicana, que curiosamente está compuesta en su gran mayoría por ex ejecutivos de mando, es decir, el presidente a nivel de alto nivel, presidente de más de una vez, Danilo Medina, 2 veces presidente, Leonel Fernández 3 veces presidente, Miguel Vargas no presidente, pero estuvo a punto de ser presidente y se mantuvo también siempre dentro del poder. Es decir, que la oposición que le ha tocado a Luis Abinader es una oposición muy especial, diferente a otros periodos, a otra época, que han sido gente que van subiendo y todo. No, en otras palabras, son veteranísimos, no veteranos, veteranísimos la oposición que ha tenido Luis Abinader. Sin embargo, el planteamiento, la decisión de la oposición no ha tenido la contundencia de la altura que ha representado su jerarquía en términos políticos. Se han disluido fundamentalmente en un debate sin fuerza, en un debate inconcluso, etc. Naturalmente también eso le dio una desventaja importante para el gobierno, y la desventaja es que al centrarse este equipo de gente con tanta fuerza desde el punto de vista jerárquico, también le hizo mucho daño el hecho de las acusaciones o los hechos, los tribunales, hasta que en cierto modo le influyeron miedo. Aquí es una oposición que durante todos estos casi 4 años se ha estado navegando, cuidándose de un miedo, ya sea fundado o infundado. No voy a entrar en la discusión del valor,
pero indudablemente que la oposición ha estado intimidada durante todo el tiempo. Y esa intimidación, pues, obviamente ha tenido que ver con los asuntos fiscales, en el orden entre las dos palabras, y también en ese miedo que influye en el dominicano siempre lo que significa el poder, que a pesar de los años que desapareció la tiranía, no ha habido una oposición verdaderamente contundente, a pesar de que aquí se pasan mucha gente de todas partes, de todos los sectores, a veces haciendo su papel de opositores, y el hecho de insultar, el hecho de crear diatriba y todo eso, eso no es necesariamente oposición. Muchos creen que eso es oposición. Oposición es incluso ayudando al gobierno a gobernar. Es decir, hasta eso es sumamente importante cuando una oposición crea las condiciones para que el gobierno ejecute obras, por un lado, bajo la factura de la oposición. Es decir, la oposición dominicana no ha sabido, por lo menos en estos últimos 4 o 5 años, no ha sabido facturar las acciones del papel de la oposición. En ese sentido, pues han dejado dudas entre el gobierno, que subió con una fuerza indudablemente frente a unas condiciones muy casuales del ascenso al gobierno. La gente también le concedió al gobierno causa y le dio solidaridad por el hecho de que el presidente Luis Abinader ganó unas elecciones en medio de una pandemia, pero además de eso tuvo que enfrentar el tema de la pandemia, tuvo que enfrentar una situación económica difícil y al mismo tiempo enfrentó todo lo que fue un periodo de manejo con el tema de los tribunales y la corrupción hacia los tribunales. Ante esa situación, la oposición realmente yo la califico que ha tenido un periodo de floja y que parece ser que van a pagar la factura de esa flojedad y la incoherencia en el manejo de una oposición organizada. Pero mira, hay mucho yoísmo en esto. ¿A qué me refiero? ¿Me recuerdas que Leonel Fernández llegó al poder de la mano del PLD con mucha ayuda, jefe de campaña, Danilo Medina, ¿verdad? ¿Tú recuerdas eso? Danilo era jefe de campaña. Luego Leonel se reelige, Leonel trató de buscar una tercera corrida y Danilo se opuso. Prácticamente Danilo lo obligó a entregarle en el 12. Hicieron un acuerdo, bueno, y quedó una cierta, no enemistad, pero quedó un miedo entre uno y otro. Viene Danilo al poder. Vuelve Danilo al poder. ¿Qué pasó con Danilo? Quiso reelegirse de nuevo. ¿Qué pasó con Leonel? Se le opuso con la oposición a la reforma de la Constitución del 2010, ¿verdad? Entonces, ahora llega una oportunidad, supuesta oportunidad, de que, bueno, entonces Leonel luego se va del PLD porque dice que le montaron un fraude y renunció. Podría llegar ahora una oportunidad de unirse al PLD, pero resulta que Danilo no es candidato, incluso está prohibido constitucionalmente, es Leonel. Entonces yo digo, ¿querrá Danilo que Leonel sea presidente de nuevo? ¿Verdad? O candidato, pero puede ganar. ¿Querrá Danilo eso? ¿Querrá el candidato del PLD, Abel, que es una persona que era de Leonel, y es un tipo joven con mucho futuro, querrá Abel que Leonel vuelva a ser presidente? Eso es una nebulosa, porque se perdería el liderazgo de un grupo, y aquí hay que decirlo, la política partidaria es una empresa. Es decir, si yo tuviera dinero, yo comprara un partido, Marcos. ¿Es una empresa? O hiciera uno, y vivo de eso. ¿Una empresa? Una empresa. Entonces, ¿quién querría perder
ese negocio, tanto el liderazgo político como la empresa. Leonel Fernández, Danilo Medina, no voy a poner a Abel porque Abel no es dueño de la empresa, él es ahora candidato de la empresa, no el líder. Entonces, en ese caso, ¿Miguel Vargas va a perder el negocio? No, fíjense que el candidato, sabiendo él que no va a ganar nada, que yo fuera y me retirara, va a sacar 50,000 votos, pero uno no sabe. Lo cierto es que por ahí anda la cosa, es decir, egos, liderazgos, fondos públicos y quién sabe cuántas cosas más. Es una lástima que en realidad, porque tal como señalaba el tema de la oposición, es una forma de gobernar, es una fuerza importante y sobre todo cuando se quiere construir una democracia. Aquí se habla mucho de la democracia, pero se hace poco por ella, Marino. Bien, vamos a la pausa.